En este ejercicio, hallaremos el volumen generado por el movimiento de un círculo, cuyos extremos de su diámetro, están sobre las parábolas citadas. Además que el segmento que hace de diámetro, es paralelo al eje Y. Primero veamos dónde se cortan estas parábolas, para saber de dónde a dónde, se mueve tal círculo. Entonces igualamos sus ecuaciones, para hallar las abscisas correspondientes a los puntos de corte. Con estos dos números de las abscisas, podemos concluir, que el diámetro del círculo, va desde una vertical, x igual a -2, hasta una vertical, x igual a 6. Entonces dentro del intervalo -2, 6, elegimos un punto arbitrario, que llamaremos T, que está sobre el eje X, y que la sección transversal es perpendicular a este eje. Por eso debemos hallar la longitud del diámetro en este punto T. Entonces para calcular la longitud de este diámetro, solamente tenemos que restar las ordenadas de sus puntos extremos. Y ya tenemos su longitud en función del punto arbitrario T. Entonces el área del círculo, que hace de sección transversal, cuyo diámetro es lo que acabamos de hallar, es. Y para calcular el volumen del sólido, generado por el movimiento de este círculo, debemos sumar, entre comillas, las áreas, desde -2, hasta 6. Reemplazamos lo que vale el área, y fácilmente calculamos esta integral, para finalmente encontrar el volumen del sólido. Hallaremos el volumen del sólido que genera la intersección de dos cilindros que se cortan perpendicularmente. Para esto necesitaremos el sistema de coordenadas, x, y, y z. Imaginemos que los ejes de los cilindros, pasan por los ejes x y y. Veamos. Este es un cilindro que tiene su eje sobre el eje x. Y corta al plano YZ, en una circunferencia de radio r. El otro cilindro, tiene su eje sobre el eje Y. Y corta al plano XZ, en otra circunferencia de radio R. Nos centraremos en estas dos circunferencias. Marquemos las generatrices de cada cilindro. Y nos ocuparemos de calcular el volumen en el primer octante. Luego tracemos unos arcos de circunferencia, paralelos a las circunferencias de los cilindros. Elijamos un punto que llamaremos T, sobre el eje Z, y tracemos un segmento paralelo al eje X, que esté dentro de la circunferencia roja. Y otro segmento paralelo al eje Y, que toque la circunferencia de color anaranjado. Estos dos segmentos forman un ángulo recto, además el plano que forman, es paralelo al plano XY, y tienen longitudes iguales. Si trazamos un cuadrado como este, la interrogante que sale a flote es, si este cuadrado es una sección transversal del sólido que forman estos dos cilindros en este octante. Para averiguarlo, notemos que este segmento, está sobre la superficie del cilindro con el eje sobre X. Y este otro segmento, sobre la otra superficie del cilindro paralelo al eje Y. Además notemos que estos dos segmentos lo único que tienen en común es este punto. O sea, que este punto está sobre la superficie de ambos cilindros, y por consiguiente, este cuadrado, es una sección transversal de la intersección de estos dos cilindros, en este octante.
Para hallar el lado de este cuadrado, trazaremos el radio de la circunferencia anaranjada, y aplicaremos el teorema de Pitágoras. Y ya tenemos el lado. Entonces el área del cuadrado es, y el volumen viene dado por esta integral, que es sencilla de calcular. Y ya tenemos el volumen. Ahora debemos hallar el volumen de un sólido, que se genera al hacer girar un triángulo equilátero, alrededor de uno de sus lados. La longitud de sus lados es A. Para hacernos una idea, imaginemos esta figura. Como se puede apreciar, tenemos un triángulo, del cual hemos elegido un segmento cualquiera, que es perpendicular a uno de sus lados, y toca a otro lado en otro punto. Y si giramos imaginariamente este segmento, este generará un círculo, como el que podemos ver. Necesitamos el área de este círculo. Y para hallarlo, tenemos que conocer cuánto vale la longitud de este segmento, en función de este x, que está entre 0 y a. Como este ángulo vale 60 grados sexagesimales, entonces este segmento mide x por la tangente de 60 grados. O sea, x por la raíz cuadrada de 3. Ahora sí, podemos hallar el área de la sección transversal, que es perpendicular al eje X, nos referimos al área del círculo, cuyo radio es este segmento. Ya tenemos el área en función de X. Para calcular el volumen, solo necesitaremos una de las mitades de esta región triangular, para después duplicarla, ya que esta figura es simétrica con respecto a la línea que contiene su altura. Por eso calcularemos la integral, desde 0 hasta a medios. Entonces ya tenemos el volumen pedido. En este ejercicio calcularemos el volumen del agua, que está dentro de un cilindro inclinado, cuyo nivel está justo a la mitad de la base del cilindro. El cilindro tiene altura h, y su base tiene radio a. Para calcular el volumen de este líquido, colocamos la base del cilindro sobre el plano YZ, de forma que un diámetro coincida con el eje Z. Y que la generatriz del cilindro al igual que el borde del líquido coincidan con el eje X, como pueden apreciar en la figura. Acto seguido, hacemos un corte transversal perpendicular al eje Z, y paralelo al plano XY, a una altura sobre este plano, que esté entre 0 y a. Tal sección transversal es un rectángulo. ¿Cómo justificamos esto? Pues podemos considerar a esta parte de la superficie del agua como un plano, suponiendo que el cilindro es sumamente pequeñísimo con respecto al planeta Tierra. Se puede demostrar que este plano, corta a la superficie cilíndrica en una curva simétrica a la línea, que pasa por el centro de la base, y el borde del agua. Además que el plano del agua corta al plano XY, en una línea recta paralela al eje Y. O sea que cualquier línea sobre el plano del agua es paralela al eje Y. Esta línea es paralela a este borde del nivel del agua. Estas dos líneas, son parte de la generatriz del cilindro, que son paralelas al eje X. Y este segmento, coincide con los extremos de estas dos líneas, además dijimos que cualquier línea sobre el plano del agua es paralelo al eje Y, por eso este segmento es paralelo a este otro. Y por lo tanto, esta región cuadrangular, es un rectángulo. Ahora veamos al agua contenida en este cilindro, desde una vista lateral, como pueden apreciar. Hemos considerado que el plano está a una altura t, comprendida entre 0 y a. Y que una de las longitudes del rectángulo mide s. Haciendo uso de las semejanzas de los dos triángulos rectángulos, podemos hallar el valor de s, en función de h, a, y t. Ahora veamos la base del cilindro, este segmento de verde, al cual le hemos asignado a su longitud por p, es el otro lado del rectángulo.
Si trazamos este radio, y utilizamos el teorema de Pitágoras, podemos deducir la longitud de P, en función de A, y T. Entonces ya tenemos los lados del rectángulo que hace de sección transversal, que es perpendicular al eje Z, cuya medida del área es. Entonces para calcular el volumen del agua, tenemos que sumar todas las áreas, multiplicadas por un ancho pequeñísimo, d de t. Sacamos las constantes. Y haremos un cambio de variable, para simplificar lo que hay dentro del radical. Y cambiamos los límites, de acuerdo a la transformación hecha. Hacemos la sustitución correspondiente, y obtenemos una integral sencillísima de calcular. Y ya tenemos el volumen del agua. Dada una región plana E, y un punto fuera de su plano, se genera un sólido con todos los segmentos rectilíneos que tienen un extremo en el punto P y el otro en la región E. Demostrar que el volumen de sólido generado viene dado por donde mu de E, es la medida de la región E. Antes de resolver este ejercicio, veamos algo sobre regiones semejantes. Estas son dos figuras semejantes, y H es un punto, que suelen llamarle centro de homotesia directo. Para calcular la relación entre las medidas de las regiones homotéticas, o semejantes, comencemos con dos regiones homotéticas sencillas, como lo son estos dos cuadrados. Supongamos que la razón de homotesia sea K, si el lado del cuadrado grande es A, entonces el lado del cuadrado chico es A sobre K. Así tenemos las áreas de los cuadrados. A1 es el área del cuadrado grande, y A2 es el área del cuadrado chico. Entonces es fácil deducir la razón entre las áreas de estos cuadrados. Supongamos que ST represente el conjunto de todos los cuadrados de diámetro cuya medida es el recíproco de T, que tienen intersección no vacía con la región E. Aclaremos que el diámetro de una región es la mayor distancia entre dos puntos que pertenecen a tal región. Y con S pequeña, T, el conjunto de todos los cuadrados cuya diagonal mide el recíproco de T, que están contenidos en dicha región. Noten que si los cuadrados se achican, entonces el conjunto de cuadrados ST, se acercan cada vez más, al área de la región. Mu de ST, representará la suma de áreas de todos los cuadrados ST. Y lo mismo para S grande T. Como dijimos antes, a medida que los cuadrados se achican, se acercan más al área de la región E, además. Y cuando T tiende al más infinito, los cuadrados son muy próximos al área de la región. Ahora elijamos una región cuya región de homotesia con respecto a la región E, sea K. Entonces tenemos las dos regiones semejantes, e imaginemos que en la grande, hay ciertos cuadrados ST, y en la otra región habrá cuadrados con el mismo centro de homotesia, que las dos regiones mencionadas. Por eso, si uno de los cuadrados que están involucrados con la región E, tiene diámetro 1 sobre T, entonces los cuadrados que sirven para hallar el área de E', tendrán la medida del diámetro, el recíproco de K veces T. O sea, la relación de sus áreas serán, la medida de un cuadrado ST, en la región E, es a la medida del cuadrado ST, con centro de homotesia H, como K al cuadrado es a 1. Y por consiguiente, la relación entre la medida, de todos los cuadrados que están dentro de la región E, es a la medida de todos los cuadrados que están dentro de la región E', como K al cuadrado, es a 1.
Lo mismo sucede con los cuadrados S grande T. Recuerden que también teníamos. Y si t tiende al más infinito, entonces las medidas son muy próximas a la medida de la región E. De forma análoga se piensa de los cuadrados que están en E'. De la relación mencionada, tenemos. Y como la razón de homotesia K es independiente de t, entonces, sale como coeficiente. Y deducimos, que la medida de la región E' es igual a la medida de la región E, dividida entre K al cuadrado. Ahora sí, vayamos al problema, que consistía en calcular el área de un sólido formado por todas las rectas con extremos en una región E, y con los otros extremos en P. Donde P se encuentra a una altura h, del plano que contiene a la región E. Supongamos, que el plano de la sección E' está a una altura de x del plano que contiene a la región E. Entonces la razón de homotesia es. Deducimos anteriormente. Por lo tanto ya tenemos el área de la región E', en función de la variable x, que oscila entre 0 y h. Y por ende, el volumen viene dado por la suma de las áreas de las secciones E', multiplicada por su espesor, d de x. Solo nos resta calcular esta sencilla integral. La medida de la región E es fija, o sea no depende de la variable x, y por eso sale fuera de la integral. Y así tenemos el volumen del sólido, que se parece a un cono. En este ejercicio, debemos hallar el volumen que se genera al rotar la región acotada por estas dos funciones, alrededor del eje x. Bueno, las gráficas de estas funciones son conocidas. Hallemos las abscisas de sus puntos de intersección. Y tenemos. Además, entre 0 y 1, la parábola vertical está por debajo de la parábola horizontal. Y si hacemos girar esta región alrededor del eje x, obtendremos este sólido. Para calcular el volumen de este sólido de revolución, calcularemos el área de esta corona circular, que se ubica en la posición x, para luego multiplicarlo por su grosor pequeñísimo. Y después sumar todas estas coronas con grosor d de x, desde 0 hasta 1. O sea que debemos calcular esta sencilla integral. Y resolvemos que el volumen es 3 pi décimos, en unidades cúbicas. Ahora hallemos el volumen de un sólido, obtenido al rotar una región, limitada por el primer lazo de curva, y el semieje positivo, alrededor de este semieje. Como sabemos, la exponencial de cualquier número es positivo, y la función seno tiene una amplitud que viene desde -1, y se va hasta 1. Entonces el dominio de la función dada, dependerá de los valores de x, que no hagan negativa a la función seno, y como solo nos piden evaluar el volumen en el eje positivo, solo tomaremos los valores para x, que estén en este intervalo. Recuerden que la función seno no es negativa, cuando el ángulo de su argumento esté en el primer y segundo cuadrante. Por otra parte, esta función exponencial se aproxima a 0, cuando x tiende a más infinito.
Además, la región que vamos a tratar, está en el primer cuadrante, puesto que la función dada, es no negativa. Si fijamos un k, en cierto valor para x que está en este intervalo, vemos que la función, en los extremos de este intervalo, se anula. Y nos piden que nos enfoquemos en el primer lazo, o sea si hacemos k igual a 0, entonces obtenemos este intervalo. Y la gráfica correspondiente. Para hallar el volumen, que se genera al girar esta región alrededor del eje X, hemos trazado un segmento en un lugar arbitrario, entre 0 y pi. Y fíjense que al girar toda esta región, este segmento se vuelve en un círculo. Si este círculo tiene su centro en la abscisa X, entonces su radio es igual a la función evaluada en tal X. Y finalmente para hallar el volumen, hallamos el área de este círculo, y lo multiplicamos por un segmento pequeñísimo, que es la diferencial de x, que es evaluado desde 0, hasta pi. Entonces debemos calcular esta integral. Si quieren ver el proceso del cálculo, les dejo el link para que lo vean. Solo resta evaluar, y ya tenemos el volumen. Ahora calculemos el volumen de un sólido, que es generado al rotar una región acotada por una parábola, y una recta que pasa por el origen de coordenadas, alrededor de esta misma recta. Primero encontremos las abscisas de los puntos de intersección de ambas líneas. No es difícil hallarlas, tales abscisas son 0 y 1. Debemos rotar esta región, alrededor de esta recta. Como estamos acostumbrados a calcular volúmenes de sólidos, cuyo eje de revolución coincide con el eje X, entonces haremos como si esta recta, fuese el eje X, y una recta ortogonal a esta, haga de eje Y, o sea así. Para no entrar en confusiones, llamaremos esta recta, eje U. Y a esta otra, le llamaremos eje V. Y estas dos flechas, simbolizarán los vectores unitarios. Es fácil ver que esta recta, hace un ángulo de 45 grados con el eje X. Bien, ahora debemos ver a la parábola con respecto a los nuevos ejes coordenados, U y V. Para ello utilizaremos la siguiente transformación. Esta matriz 2 por 2, es la matriz de rotación de ejes X y Y, o sea que vamos a rotar imaginariamente, a los ejes X y, un ángulo de 45 grados para que coincida con los nuevos ejes U y V. En otras palabras, vamos a escribir la ecuación de la parábola en función de U y V, análogo a lo que se hace en las coordenadas X y Y. Como dijimos, el ángulo de rotación es 45 grados, simplemente evaluamos este ángulo en esta transformación. Y tenemos a X y Y, en función de U y V, es decir, a todos los puntos en coordenadas X y Y, vistos desde las coordenadas U y V. En las coordenadas X, Y, la ecuación de la parábola está dada por esta expresión. Entonces esta misma parábola, vista desde los ejes U y V, tiene la forma. Como verán, en las coordenadas U y V, la parábola no es una función. Imagínense que el eje U es como el eje X, y el eje V es como el eje Y. Debemos despejar V, en función de U. Tenemos dos valores para V. Y como queremos solo el trozo de parábola que pasa por el origen de coordenadas, entonces tomamos esto. ¿Por qué lo hacemos? Pues si evalúan en U igual a 0, solo obtendremos V igual a 0, cuando el radical sea negativo. La abscisa de este punto en coordenadas U y V, es la raíz cuadrada de 2.
Y si evaluamos este punto, en el único b que nos da 0, es en el que tiene el radical negativo. Entonces esta función, es representada por esta parte de la parábola. Pero solo necesitamos este trozo, que viene desde 0, hasta la raíz cuadrada de 2, en coordenadas u y v. Entonces el volumen del sólido que se genera al ser girada esta región alrededor del eje u, es. Como verán, pi multiplicado por b1 al cuadrado, es el área de uno de los discos, que hace de sección transversal del sólido, y la diferencial de u, pueden verlo como si fuese el espesor de este disco. Bueno, sin más que decir, calculemos la primitiva de esta integral, y evaluémosla, en el intervalo correspondiente. Y así tenemos el volumen en unidades cúbicas. Y este es el sólido. Hallaremos el volumen de un sólido, que es generado al girar un asteroide, sobre el eje X, y una recta paralela al eje X. Como dijimos, la gráfica de esta ecuación, es un asteroide. Además los vértices de esta asteroide son estos 4 puntos. Para hallar el volumen del sólido cuyo eje está sobre el eje X, solo necesitaremos la parte de arriba. El volumen se halla mediante esta integral. Como sabemos, la multiplicación de pi, por lo que está en el integrando, es el área de un disco, cuyo centro está sobre la abscisa X. Además este disco, es perpendicular al eje X. Y la diferencial de X, puede ser vista como el espesor del disco mencionado. Hecha las aclaraciones, solo nos resta resolver esta integral definida. Y ya tenemos el volumen del sólido. Ahora calculemos el volumen del sólido, que se genera al rotar este asteroide, alrededor de esta recta que es paralela al eje X, y pasa por la ordenada 1. Si trazamos un segmento perpendicular al eje de rotación que esté contenido en el asteroide, como este, que está sobre la abscisa X, y giramos el asteroide, conjuntamente con este segmento, entonces este segmento generará una corona circular, como pueden apreciar. La idea es calcular el área de esta corona circular, y multiplicarla por su espesor, que es la diferencial de X, ya que su eje es paralelo al eje X, y sumarla desde -1 hasta 1. Entonces hallemos el área de la corona circular. Este segmento tiene esta longitud, que se deduce de la ecuación de esta asteroide. Este punto corresponde a la parte baja de la asteroide. Este otro punto, corresponde a la parte de arriba de la asteroide. Y este punto, a la intersección del segmento, con el eje X. Estas dos longitudes son iguales, puesto que el asteroide es simétrica al eje X. El centro de esta corona circular, es el eje, que está a una distancia de 1, del eje X. Es decir, que la distancia entre estos dos puntos, es 1. Y por fin, tenemos los radios de las dos circunferencias, que bordean la corona circular. Con estos datos, podemos hallar el área de la corona circular, que está dada por esta fórmula. Y fácilmente hallamos que el área de la corona, es 2pi multiplicada por L. O sea, el área es igual a. Y para calcular el volumen, debemos multiplicar al área de la corona, por un espesor, d de x, y sumar todas estas coronas, desde -1 hasta 1. Y ahora solo resta calcular esta integral.
Antes de proseguir con el cálculo de esta integral, es preferible tomar solo la mitad, positiva por así decirlo, del astroide, para evitar que los volúmenes de estas dos partes se anulen. O sea, debemos hallar esta integral. Esta integral representa el volumen que se genera al rotar la parte derecha del astroide. Omitiré los pasos aquí, pero si desean, pueden ver el procedimiento que dejo en las descripciones del vídeo, o pueden hacer clic en la etiqueta que está en la segunda esquina de la pantalla. Entonces tenemos que evaluar todo esto, en estos límites. Y ya tenemos el volumen del sólido. En este ejercicio hallaremos el volumen que se genera al girar una región acotada por una parábola, el eje X, y la recta vertical que pasa por la abscisa 1, alrededor del eje Y. Si ubicamos un rectángulo en la abscisa X, cuya altura llega hasta la gráfica de la función, y su anchura es la diferencial de X, al hacerlo rotar alrededor de Y, este rectángulo generará un aro circular, cuyo volumen es fácil de hallar. Debemos multiplicar al área de este rectángulo, por el perímetro de la circunferencia de radio X. Es decir, luego debemos sumar todos estos volúmenes desde 0 hasta 1. Y ahora solo resta calcular esta integral definida. Y ya tenemos el volumen del sólido. Ahora hallemos el volumen del sólido generado al girar una región limitada por la gráfica de la función trigonométrica, el eje X, y la recta vertical, x igual a la raíz cuadrada de pi, partido en 2. Notemos que la función dada está por encima del eje X. Entonces no habrá problemas en el signo de la medida del volumen. Para hallar el volumen, simplemente multiplicamos a la función, por la longitud de la circunferencia de radio X, y una diferencial de X, que es el espesor de uno de los aros cilíndricos. Y sumamos todos estos volúmenes desde 0 hasta la raíz cuadrada de pi, partido en 2. Ahora solo resta calcular esta integral. Para ello, hagamos un cambio de variable, para simplificar x al cuadrado. Al hacer el cambio de variable, los límites de integración cambian. Si x es 0, al reemplazarlo aquí, deducimos que u es igual a 0. Y lo mismo para el límite superior. Al hacer las sustituciones, tenemos una integral más sencilla. Y ya tenemos el volumen del sólido. Aquí debemos hallar el volumen que se genera al rotar una región limitada por dos líneas, alrededor del eje Y. Estas son las líneas. De la primera ecuación podemos deducir que la gráfica está dentro de un cuadrado de lado 1, que se encuentra en el primer cuadrante, pues x no puede ser negativo, ni pasar de 1, y lo mismo para y. Estas dos desigualdades pueden ser representadas en el plano cartesiano, por una región cuadrada cerrada, como pueden apreciar. Ahora hallemos las abscisas de los puntos de intersección entre estas dos líneas. Despejemos y en la ecuación de la recta. Y luego reemplacemos este y en la primera ecuación. Y se deduce que las abscisas son x igual a 0, y x igual a 1. Veamos si la gráfica de la primera ecuación es convexa o cóncava, para ello despejaremos y. Hallamos la primera derivada,
Y luego la segunda derivada. Y notamos que entre 0 y 1, es convexa. Esto quiere decir, que la recta, está por encima de la curva. Veamos la gráfica. Para hallar el volumen generado por esta región, primero hallaremos el volumen generado por la región entre los ejes coordenados y la recta, para luego restarle el volumen generado por la región formada por la curva y los ejes coordenados. Ahora solo resta calcular estas integrales. Y ya tenemos el volumen. Calcularemos el volumen generado, al rotar una región comprendida entre una elipse y una circunferencia, alrededor de una vertical en x igual a -3. Corramos la gráfica, 3 unidades hacia la derecha, para que el eje Y, haga de eje de rotación. Solo tomaremos la mitad que está sobre el eje X, y para ello despejamos Y, de las ecuaciones de la elipse, y de la circunferencia, respectivamente. Entonces calculemos la mitad del volumen mediante estas dos integrales. La primera es el volumen de la mitad de la elipse, y la segunda, es de la circunferencia, porque está dentro de la elipse. Nos ocuparemos de calcular estas dos integrales definidas. Como estas dos integrales son similares, entonces la resumiremos en la siguiente fórmula. Por consiguiente, tenemos sus primitivas. Y luego podemos evaluar las integrales definidas. Y listo, ya tenemos el volumen del sólido.